¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos en este viernes que va a obrar como síntesis de todo lo que ha pasado esta semana acá en el Congreso, de lo que va a suceder el próximo 4 de junio. Vamos a tener una diputada, le vamos a preguntar qué posibilidades hay de que haya quórum o no. Ayer hablaba con un diputado del socialismo, con Esteban Paulón. Él creía que sí, que iban a tener quórum. Así que bueno, de estos temas estamos hablando enseguida y ya con mis compañeras. Primero, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, ¿Cómo Ramos? ¿Qué estás, dice? Pato? Buen Muy bien. viernes, un día donde habitualmente hacemos un resumen de lo que pasó en la semana y nos adelantamos a la que viene. Tuvimos una semana, Pato, sin sesión, pero con actividad importante en lo que tuvo que ver, por ejemplo, con el debate sobre la AGN que Dani va a estar desarrollando, con el tema Defensoría de la Niñez, también en el día de ayer, antes de ayer, la bicameral del Defensor del Niño con definiciones importantes respecto de su titular. Sí. En el Senado tuvimos el inicio del debate sobre la Corte Suprema de Justicia, los proyectos para ampliar la Corte y garantizar el cupo de género, lo charlamos ayer. Y nos preparamos, Pato, para la semana que viene, una sesión que te anticipo va a ser maratónica. Sí. Por la cantidad de temas y el volumen de los temas, dos temas sociales muy importantes que tienen que ver con jubilaciones y discapacidad. Lo vamos a estar charlando. Tema Libra entre signos de interrogación. Y te sumo el tema emergencia en zonas inundadas en provincia de Buenos Aires. Bueno, una cantidad enorme de temas. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buenos días. Primera consulta. Justamente esto de que había muchos temas fue tal vez una de las causas que hizo que naufragara la sesión de la pasada semana. Ahora otra vez volvemos con un temario amplio, Romero, ¿no? Sí, espero que no me preguntes otra vez, Pato, buen día. Yo no dije nada. Espero que no me preguntes otra vez, sí. Yo creo que se va a caer o no en la sesión. No Todos nada. los días me lo preguntan. No, para nada. Mira, igualmente no me lo preguntaste, pero te lo voy a mencionar. Bueno. Yo creo que sí, a ver, un poco recién resumía, Caro, cuál es, no solamente la cantidad de temas, sino la trascendencia que tienen estos temas. Lo más importante es que tienen que ver temas que con impacto fiscal, ¿no? Que Sí, sabemos claro. que eso es lo más sensible para este gobierno. Va a terminar, si esto llega a tener futuro también en el Senado, en un veto presidencial, eso seguro. Sí. Pero bueno, lo importante acá es que al no tener el componente de la AGN, que fue lo que había empiojado la sesión de la semana pasada, o el intento de sesión, mejor dicho, empiezan a ilusionarse desde la oposición con que esta vez, sin el tema de la AGN, pueden conseguir un quórum. Que era como, bueno, acá lo hablábamos en algún momento, decíamos que Eugenia Elianelo no se había sentado por eso, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, también la realidad es que el oficialismo trabajó el doble de lo usual para que esa sesión no prospere por el tema de la AGN, puesto que es un tema muy sensible y que esta semana fue un tema de recontra agenda, más que nada en el Senado y ayer también en la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, porque bueno, la verdad es que se pone sobre la mesa el hecho de que no se puede sostener más la situación de la Auditoría General de la Nación sin auditores auxiliares y teniendo el artículo 85 sin reglamentar. Ese es otro de los reclamos trascendentales. Vamos a estar hablando un poco de lo que se habló en esta reunión comisionada de Mixta Revisora de Cuentas, pero lo cierto es que mirando para la sesión, sigue habiendo igual para mí un signo de interrogación, ahora lo vamos a poder hablar con una diputada, pero si bien la oposición se ilusiona con que sin la AGN pueden llegar a conseguir un quórum, no deja de ser sensible el tema de Libra, por ejemplo, que quieren volver a meter quieren volver a meterlo en la sesión. Porque, bueno, la verdad es que es como que van un paso para adelante y 5 para atrás, siempre digo, ¿no? Porque consiguieron aprobar los proyectos de resolución, pero no pudieron activar nada de lo que aprobaron hasta el día de hoy. Entonces, la oposición necesita y quiere poder abanderarse de esta victoria porque la realidad es que si no, todos los esfuerzos habrán sido en vano, ¿no? Una pregunta para ambas, pero para después, digo, la cuestión de mayor coyuntura en este momento es lo que pasa con el Garraham. Sí. ¿Puede llegar este tema a aparecer en la sesión del próximo 4 de junio? Pero nada, primero la pregunta está formulada, después hay 3 números que tienen que ver con lo que ha consultado oficialmente gente de La Libertad Avanza, que le ha preguntado al Ministerio de Economía qué pasa
si nosotros convalidamos mejoras en discapacidad, qué pasa si hay reforma jubilatoria, qué pasa si hay bono. Bueno, hay 3 números muy contundentes de economía sobre lo que sucede con el PBI, con el equilibrio fiscal, si se accede a estos reclamos o estas demandas opositoras también en un ratito. Ahora, en orden del día, los títulos y empezamos. Dale. Reforma migratoria, se publicó el DNU que deberá ser debatido en el Congreso. Recordamos anoche hasta tarde reunión de representantes del gobierno con médicos del Hospital Garrahan. La propuesta es un plus por productividad para mejorar ingresos. Fueron a consultar con los demás médicos, los participantes del diálogo. Todavía no hay respuestas. Otro tema, visita del ministro de Defensa Luis Petri. Se reúne con la comisión respectiva el próximo martes a las 16. Bueno, 11 de la mañana con 8 minutos. Esto es Orden del Día. Carolina Ramos. Pato Méndez. Bueno, Diga, nos adelantamos a lo que va a suceder el día miércoles. Todavía no está convocado oficialmente. La sesión está pedida, pero falta la citación formal por parte de Martín Menem. Y varios temas que los adelantamos al inicio y temas muy sensibles para el gobierno en materia fiscal. Voy a precisar lo que comentabas antes. En el día de ayer, una visita importante en diputados, la de Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, que se reunió con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, para analizar un poco los números, ¿no? Perdóname, Guberman es aquel que pasa de la Oficina de Presupuesto del Congreso al Ministerio, ¿no? Que es todo un dato. En administraciones anteriores, debe ser la administración de Alberto Fernández, me imagino, ¿no? Exacto, y es el hombre del equipo económico que, ante la reticencia de Caputo a venir al Congreso, es Guberman un poco el que asume ese rol de interlocución y de llevar la postura del equipo económico. Los números que le dio Guberman a Menem son que la reforma previsional tiene un costo de 1,3 del PBI, la de discapacidad 0,3 y la de la prórroga, o mejor dicho, restitución de la moratoria 0,2 del PBI. En el caso de discapacidad hay un informe de la OPC que te lo voy a traer porque ahí está precisado, desagregado los ítems, ¿no? Porque la emergencia en discapacidad consiste en varias cuestiones que tienen que ver con compensación a prestadores, las pensiones, asignaciones específicas para lo que son los talleres protegidos, en fin, tiene varios ítems, pero el gobierno sigue con manteniendo firme esta idea de preservar las cuentas públicas, ¿no? Pero son temas claramente sensibles y se está formando, Pato, un caldo de cultivo interesante para mirar, no solo con jubilaciones y discapacidad, sino también con el tema del Garrahan y próximamente el tema de universidades, que también lo vamos a hablar en algún momento. Vamos a la primera placa. ¿Por qué te decía, Pato, sesión maratónica? Porque vos primero vas a tener 14 dictámenes de jubilaciones. Hubo una dispersión como nunca antes vista en las comisiones de previsión y de presupuesto. ¿Por qué? Porque los proyectos en realidad van como en dos direcciones o en dos sentidos. Uno tiene que ver con la recomposición de los saberes. Acá se busca recomponerlos en un 7,2, que es lo que estima la oposición que se perdió en aquel enero del 2024. Exactamente, ¿no? Por la inflación. Y también el aumento del bono. Acá tenés propuestas para llevarlo a 100.000, a 115.000. El bono está congelado en 70.000. Y es algo discrecional del Ejecutivo, no está, digamos, absorbido en el haber, entonces depende de la voluntad del Ejecutivo. Bueno, este combo que te digo tiene que ver, por un lado, con los ingresos. Y por otro lado tenés el vacío que dejó el vencimiento de la moratoria en marzo, el vacío que deja con las personas que tienen la edad, pero no la cantidad de aportes necesarios y que están en un limbo, porque además, claro... Si no me equivoco, 7 de cada 10 son mujeres. Exactamente, una situación que afecta especialmente a las mujeres. Y son aportes que, a ver, pensemos en personas que tienen, no sé, 10 años de aportes,
que no llegaron a completar, bueno, ¿qué pasa con esos aportes? ¿A dónde van a parar? Bueno, esa situación se busca saldar de diferentes maneras. El kirchnerismo y la izquierda proponen, volvemos a la placa anterior, restituir la moratoria, o sea, la moratoria que venció, volverla a instalar, este plan de pagos, que en realidad consiste en que vos vayas pagando con cuotas que se te descuentan del haber para llegar a la cantidad de aportes necesarios, ¿no? Por eso se llama en realidad plan de pagos. Y la otra propuesta que te diría, Pato, que es la que tiene más chances de prosperar, es esta prestación proporcional que en definitiva elimina los 30 años de aportes. Vos accedés a la PUAM y vas sumando, según los años que vos aportaste, un proporcional. Si vas a la PUAM, si no aportaste nunca, vas a la PUAM con el básico. Claro. Si aportaste 10 años, vas con el básico más un porcentaje. Exactamente. Acá también tenés diferentes propuestas. Hay una del diputado Mazzot, una de la diputada Torres. Vamos a ver esto. Estaría bueno preguntárselo a nuestra próxima entrevistada. ¿Qué va a salir un poco de todo esto, ¿no? Porque con semejante cantidad de dictámenes es un trabajo que van a tener que hacer en el recinto, porque al momento de la votación seguramente caigan dictámenes, después se aprueben otros y va a ser todo un tema. Una pregunta. Recién decía Daniela Romero, y yo coincido plenamente, que y creo que vos también dijiste algo, que esto tiene destino inexorable de veto, ¿no? Sí. Digo, ¿qué te dice? ¿Hablaste vos con los... ¿Qué te dicen? Mira, cuando, sí. Che, estamos discutiendo, vamos a matarnos, vamos a mejorar la propuesta, vamos a ver qué hacemos con los años que no te alcanzan para los 30... Y esto va, porque no hay plata. ¿Qué te dicen? Ayer hablaba con gente del radicalismo, por ejemplo, porque el radicalismo tiene propuestas propias de prestación proporcional. Es un bloque que se ha comportado de manera aliada al gobierno nacional hasta el momento. Y la verdad que hay como mucho, alarma, señales de alarma en el sentido de decir, el gobierno tiene la posibilidad de desactivar esta bomba a través de alguna compensación, alguna medida que parta del Ejecutivo, y no lo están haciendo, no están frenando de ninguna manera la ley. Esto va a ir al Senado y si se aprueba, claro, el gobierno queda en una situación muy incómoda, pero ven con alarma que no se está haciendo demasiado para desactivar esta iniciativa opositora. Eso es lo que pude hablar en el día de ayer, pero... Perdóname, los radicales creen que no se hace demasiado desde el gobierno para desincentivar. Está bien, desincentivar, está bien. Sí, que el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de frenar esto y no, por el momento no se está... Negociando. Bueno, algún tipo de diálogo, me dicen. Vamos a ver. El año pasado cuando fue la aprobación de la reforma jubilatoria, que también terminó en un veto presidencial, hubo un intento de negociación recién una vez que pasó al Senado. Claro. Cuando se aprobó en diputados, antes de que se aprueben diputados, recuerdo que los diputados de La Libertad Avanza, como que ellos ratificaron el DNU del presidente en materia de jubilaciones y se negaron completamente a cualquier tipo de negociación. Pero cuando pasó al Senado, ahí empezó a haber una especie de abrieron la puerta, por ejemplo, a mantener el 8,1% que se debatía en ese momento. Finalmente la negociación no prosperó, sí sirvió para dilatar, y esto lo recuerdo bien, dilató un montón el debate en el Senado y eso sí lo habían conseguido. Yo lo que creo, y ya sigue Ramos, lo que creo la verdad es que el gobierno dice, mira, cuando yo tomé la decisión inexorable de vetar, en ese momento como hasta acá, el 50% más 1, 51%, 50, el 49% va a convalidar mi decisión porque para ese porcentaje de la sociedad el equilibrio fiscal y la inflación a la baja es como... Para el gobierno en ese sentido no hay un costo político. No hay un costo político por vetar lo que tenga que ver en materia económica, no hay un costo político para nada. Lo que sí va a ser importante ahí es, más allá de la cuestión de si es una decisión que es legítima o no, si consiguen ratificar ese veto, eso va a ser lo interesante. Vetar porque la Cámara que tenemos hoy... lo veremos, pero vetar es legítimo. Sí, lo que pasa es que el veto del año pasado fue en un año no electoral. Claro. Y este año es un año electoral. Digo, el contexto es muy diferente. Coincido con vos. Contexto es muy diferente. A ver, bueno. Y te agrego, antes de pasar al próximo tema, especial atención con el PRO. Porque el PRO acá tiene un proyecto presentado de prestación proporcional. No todo el PRO, una parte, más los que responden a Mauricio Macri, así que vamos a ver cómo se comporta el bloque del PRO en momentos donde están negociando listas compartidas con La Libertad Avanza. Y que cuando también ellos dictaminaron este proyecto estaban en plena guerra por la campaña y ahora de pronto están mejores amigos, ¿no? Sí,
Hay una tregua. Sí. No sé si son mejores ¿Viste amigos, cómo son? pero Es como las amistades de los hombres, digo yo. Ellos se matan el día siguiente, están jugando a las cartas, comiendo asado. Dejó de ser una relación equivalente, es una relación más... Está más claro quién manda, me parece, en el vínculo, ¿no? Entre el PRO y los libertarios. Y quizás siempre estuvo claro igual, ¿eh? Bueno, pero ahora más expreso. Me parece, qué sé yo. Porque tenés el resultado de las urnas que te marcó Claro, sí. claro. la realidad. Bueno, vamos al próximo tema y nos metemos en otro tema sensible. Ayer, Pato, hubo una movilización en todo el país de personas con discapacidad. Es una situación que genera muchísima alarma. Y acá te diría que Unión por la Patria lleva un poco la delantera, presentando esta iniciativa cuyo autor es Daniel Arroyo, para declarar la emergencia en materia de discapacidad. Y lo interesante acá es que el dictamen de mayoría tuvo apoyo no solo de Unión por la Patria, sino también de Encuentro Federal, la diputada de la Sota muy activa en este tema. Innovación Federal también acompañó este bloque de gobernadores llamativamente. Esto es Misiones y Río Negro, Misiones, ¿no? Salta y Río Negro, exactamente. Coalición Cívica también acompañó y el Frente de Izquierda. Acá también el PRO tiene su propia propuesta, así que vamos a ver. Y ayer también hablando con gente del radicalismo me decían, la verdad nosotros creemos que vamos a acompañar, así que es muy probable que este tema salga, Pato. Sí, para el gobierno no es bueno ni simpático tener que vetar y dentro de 2 meses tenés elecciones lo que son recursos para discapacidad. Absolutamente, Coincido. absolutamente. Sí. El factor electoral es un contexto muy diferente de este año respecto del anterior. Sí. Financiamiento de las pensiones por un lado, compensación de emergencia a prestadores. Acá en prestadores tenés transportistas, terapeutas. Viste que Daniel Arroyo claro. siempre explica, él da el ejemplo de los transportistas. Que perciben la mitad de lo que cuesta el litro de nafta. Exacto. Por lo tanto, hacen la mitad de los viajes que hacían antes. Exacto, y eso termina impactando en el tratamiento que se hace la persona, ¿no? Porque no pueden trasladar regularmente. Y te genera un lío en la familia enorme porque hay días que no puede ir al lugar de recuperación y tiene que estar en tu casa y en tu casa no estás porque estás trabajando. Exacto, es todo una derivación. Actualización de los aranceles, lo que se denomina el nomenclador, eso es hacia adelante, ¿no? Para que se mantengan actualizados y también asignaciones para lo que son los talleres protegidos, que son estos lugares especialmente acondicionados para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse laboralmente. Bueno, un combo importante, vamos a ver también qué resulta de todo esto, pero te diría, Pato, que en principio los votos están para sancionar la emergencia. Aprobarla, después va a pasar al Senado. Pasamos al siguiente tema, emergencia en zonas inundadas de provincia de Buenos Aires, fundamentalmente Zárate, ¿no? Uno de los municipios más afectados por las últimas tormentas, creo que hace 2 semanas fue la tormenta o 3. Sí. Acá tenés proyectos de Agustina Propato de Unión por la Patria. De la zona. Claro. Facundo Manes también. Facundo Manes, Democracia para Siempre, Ritondo del PRO y Nicolás del Caño del Frente de Izquierda. Acá La Libertad Avanza no presentó ningún proyecto, sí habían presentado para Bahía Blanca, ¿te acordás? Expert había presentado uno, pero en este caso, por lo menos yo, en el pedido de sesión no hay ninguno de los libertarios. Esto, por supuesto, consiste en otorgar partidas extraordinarias, ¿no?, para los municipios afectados. Y me quiero meter en la última placa. A ver. Porque es el tema Libra. A ver, uno siente que este tema quedó un poco diluido, ¿no?, ya a esta altura. Porque es cierto que el gobierno... El juego de ajedrez del poder es una conquista del gobierno porque es un tema muy sensible, que al gobierno lo incomoda. Sí. Estaba la comisión investigadora, no ha avanzado... Y entonces, bueno, el gobierno está tranquilo, me parece. Es que, claro, ayer estaba yo repasando mentalmente. En el Senado frenaron la comisión investigadora propiamente dicha y frenaron la interpelación a Karina Milei y a Luis Caputo, por un lado. Y en diputados, todos los avances de la oposición quedaron a medio camino. ¿Por qué? Porque la interpelación solamente vino Guillermo Franco, no vino ni Caputo ni Cunio, por un lado. Y tenés la comisión investigadora que... no comenzó a funcionar porque cuando se iba a constituir quedó empatada y no tiene autoridades designadas. Y el pedido de informe escrito que también habían aprobado todavía no fue respondido. Así que acá la oposición está de alguna manera en una situación de desventaja. Van a insistir, Pato, de todos modos. Sí. Esto no está en el temario, pero a través de una moción van a pedir que se interprete el reglamento y se voten las autoridades. Esto, Pato, de mínima te va a llevar 2 o 3 horitas de discusión reglamentaria. Por eso te digo que la sesión va a ser maratónica.
¿Por qué? Porque el oficialismo y el PRO sostienen que esto no se puede votar en el recinto porque nunca se hizo, porque no tiene expediente, porque marca un mal precedente. Entonces lo que van a exigir es una mayoría especial. Ahora, la oposición sostiene, termino con esto, que con la moción que van a presentar se necesita mayoría simple, pero va a ser parte de la discusión. Y te pregunto, ahora, si esta sesión va a ser maratónica como estás anunciando, digo, ¿va a haber lugar, digo, a través de, no sé, alguna cuestión de privilegio para el tema Garrahan? ¿Dónde lo metemos? Bueno, eso va a ser un tema, Pato, porque ayer María nos hablaba de este pedido de informes que presentó Carla Carrizo, de Democracia para Siempre. Pueden pedir apartamientos del reglamento, que son estos pedidos para incorporar temas al temario, digamos, valga la redundancia. Eso necesita mayoría especial y es difícil que la tenga, pero me animaría a decir o que en esa instancia o que en cuestión de privilegio el Garrahan va a estar presente. Romero, hagamos título y bajada, después el desarrollo, porque tenemos que ir a la pausa, porque hay una nota, pero vos planteas un tema muy importante. Crece la presión, dice Romero, para integrar la Auditoría General de la Nación. ¿Presión de quién, Romero? Primero el título nada más, vamos a la pausa y después lo desarrollamos. Pero, por supuesto que primero presión del Congreso, ¿no? No solamente de la Cámara de Diputados, sino también en el Senado. Tenemos que esta semana se empezó también a tratar el tema de la AGN, la reglamentación de la AGN en el Senado, y que se suma también a las negociaciones que ya vienen un poco abrochando acá en la Cámara de Diputados. También se suman los propios trabajadores de la AGN, Pato, que ayer en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas fueron a exponer su preocupación por la situación de la AGN. Porque no hay... Claro, no hay autoridades. No hay autoridades. Entonces, un poco lo que vamos a hablar es... traje algunas citas de lo que fueron diciendo algunos que participaron de esta reunión y por qué también está trabada, ¿no? Porque yo noto, Pato, y acá te lo dejo, que no hay una coordinación entre ambas cámaras, ni tampoco entre los propios, o sea, dentro del mismo espacio. Por ejemplo, el peronismo hay divisiones, en la UCR hay divisiones sobre cómo proceder ante esta situación. Si primero reformarla y después integrarla, o integrarla y después debatir una reforma, hay una descoordinación que para mí traba también que pueda haber una definición. Es que esta es una foto de lo que pasa en el país. Digo, porque lo que pasa es que la auditoría estaba pensada para un mundo, década del 90, donde había 2 dirigentes políticos y había 2 partidos políticos, estaban todos alineados. Ahora tenés 15 dirigentes, tenés los gobernadores con un rol importantísimo, 25 bloques, entonces... Es un escenario muy fragmentado. Totalmente, totalmente, te pasa en todo, ¿no? No hay unificación ni siquiera dentro de los espacios comunes. O sea... Pero claro. Bueno, ahí está, Daniela Romero, Caro Ramos, esto es Orden del Día. La pausa y ya seguimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, 11 de la mañana con 31 minutos, estamos en orden del día y recién estaba dando los títulos Daniela Romero de lo que está pasando con la auditoría, donde ella decía que, yo no sabía esto, de que hay preocupación en los trabajadores y de que crece la presión para integrarla. Bueno, ¿se va a avanzar, Romero, a ver o no? Ahí estamos. Siempre me pide futurología, Pato. Mira, yo entiendo que hay una intención todos de avanzar, incluso de parte del oficialismo, aunque bueno, están esas acusaciones de no, ellos quieren paralizar la AGN hasta después de las elecciones. A mí me da la sensación de que en realidad la postura del oficialismo es resolvamos esto, pero resolvámoslo como yo quiero. Que es primero avanzando con esta reforma,
hubo ayer muchas críticas, y antes de ayer, perdón, al proyecto de Martín Menem en el Senado. Muchas críticas. De parte de los propios aliados también. Era bastante predecible. Era quitarle una auditora al Senado, te dicen, pero... No hay generosidad en el Senado, Sí. Es raro. Nadie quiere resignar. Si vamos a las placas podemos ver un par de A ver, citas dale, que traje. Pero como te decía, bueno, ayer se reunió la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, también se empezó a tratar el tema de la AGN en la Comisión de Asuntos Constitucionales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque en diputados tenés proyectos, el primero fue el de Martín Menem, pero se fueron sumando otros, y en el Senado tenés también proyectos, incluso del peronismo, para ampliar la cantidad de auditores, y algo que tienen en común todos los proyectos, Pato, y acá es donde... Para mí también hay un punto importante. Todos los proyectos de todos los senadores y de todos los diputados plantean que se acorte el mandato de los auditores. Eso es el punto en común entre todos, de 8 a 4 años. Después también tenés iniciativas que hablan sobre cuánto deberían cobrar los auditores. Porque, perdóname, hay algunos que van por el tercer mandato que son 24 años. Sí, Tenés años aparte... para jubilarte, para todo. Y un poco lo que se dice en los pasillos es que el que quiere estar en la AGN es el que se quiere ir a jubilar tranquilo, ¿no? Pero claro. Sí, aparte que 8 años ya son 2 gestiones presidenciales que pueden ser diferentes entre sí. Entonces, Totalmente. Claro, exactamente. Claro. Exacto. Lo que pasa es que algunos se quedaban 8 años porque en algún momento, bueno, había continuidad en el kirchnerismo, pero eso ya efectivamente, desde el 2015 no hay continuidad. Así que dale. Pero bueno, lo que te decía es que hay cruces como estratégicos para abordar el tema. Entonces... Es como que hay mucha presión para solucionarlo, pero no hay un acuerdo para solucionarlo. Entonces, si bien hay una sensación en general, incluso de parte del oficialismo, de que esto va a resolverse en el corto plazo y que puede haber una sanción en el corto plazo sobre este tema, tampoco queda claro qué tipo de sanción va a haber. Porque los cruces estratégicos tienen que ver con, básicamente, no solamente a cuántos auditores, sino si hacer primero la reforma y después designar a los auditores o designar a los auditores y después avanzar con la reforma y el debate. Justamente, ¿por qué? Porque hay un apuro muy importante. Ayer fue Hugo Quintana, que es el secretario general del gremio APOC, que es de los trabajadores de la Auditoría General de la Nación, estuvo en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas justamente diciendo, estamos preocupados porque acá hay una situación de acefalía que no se puede sostener más. Es algo que también la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, obviamente que está integrada tanto por diputados como senadores. Vamos, por ejemplo, a una cita de Juan Carlos Romero, y acá es donde me refería justamente... que claro como el agua. A ver. Sí, claro como el agua. Está claro que el proyecto de Menem, hasta el portero sabe que no pasa por el Senado. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, Juan Carlos Romero y todos, por supuesto, que lo criticaron. De hecho, si vamos a una cita, por ejemplo, del diputado Miguel Ángel Pichetto... A ver. Dice, el proyecto presentado en diputados es totalmente inconstitucional. Hay una asimetría innecesaria respecto a los postulantes de una y otra cámara. Esto también lo decía en referencia que, si no me equivoco, en el proyecto de Menem se refiere a la designación del presidente que tiene que ser del Senado. Eso es lo que también dicen que es inconstitucional porque cómo se designa el presidente es algo que es lo único que reglamenta, digamos, entre comillas, la Constitución, ¿no? Claro, porque lo que establece el de Menem es que tenga acuerdo del Senado. Claro. O sea, como si fuera un pliego de un juez, por ejemplo. Digo, lo que hace Menem me parece que es como muy entendible y lo hacen en La Libertad Avanza también comprensiblemente desde que asumieron. Che, tenemos muy pocos diputados, muy pocos senadores, tiremos la pelota afuera, esperemos a diciembre, vamos a estar un poco mejor en materia de números y discutimos de otro lugar. Eso es lo que también interpretan de parte de la oposición. Ahora, el oficialismo no te lo reconoce eso. Bueno, ¿qué querés? Obviamente. No, claro, te dicen que ellos quieren avanzar y que es más, el proyecto de Menem te dice que quiere empoderar la Cámara de Diputados justamente porque tiene... Es como pedirle al mago que te cuente el truco, ¿viste? No, bueno. no lo van a hacer eso, claro. Obviamente. Pero, a ver, es una crítica de la oposición. Acá igual, a ver, es un punto que todos lo interpretamos de la misma forma, Pato. Sí. Pero aparte por una cuestión de lógica, o sea, pero claro, vas a tener mejores números para negociar después de octubre. No tenés nada para perder, tenés todas para ganar. O sea, sería lógico que vayan por ese lado. Pero es cierto es que esto lo vengo percibiendo hace un par de semanas. Hay una sensación de que hay que resolver el tema. Hay que resolver el tema. No sé si va a ser tan viable decir, bueno, esto lo paralizamos hasta octubre,
¿Sabés qué pasa? Hay una percepción en todos, en la sociedad, me parece, donde vos decís oficialismo, y el tema es que ha cambiado el sentido de la palabra oficialismo, porque uno estaba acostumbrado a que el oficialismo era mayoría. Uno creía que el oficialismo era el dueño de las cartas, ¿viste? Y acá el oficialismo no es el dueño de las cartas, entonces hace estas cosas. Digo, uno decía, che, que el oficialismo resuelve. El oficialismo resolvía porque tenía 120 diputados y 30 senadores. Bueno, este es un oficialismo pobre. Sí. Entonces, obviamente, hace lo que hace esperando que cambie el viento en algún momento. Sí. Pero es eso. Sí. Y bueno, y también es una situación que hay que ver cómo se desenvuelve después de las elecciones, ¿no? Hay que ver cómo queda la Cámara en ese sentido. Va a quedar, no va a resolver la vida, claro. Exactamente, pero va a estar un poquito mejor. Va a estar un poquito mejor, claro, pero tampoco es que de pronto va a poder impulsar todas las reformas que quiera sin negociar absolutamente nada. Y tenés una cosa que no es tangible, porque qué sé yo, tangible es que esto es un vaso de agua. Pero digo, el resultado de Cava no es que le cambia la vida política ni cambia la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el gobierno sabe que ganó con un candidato atropellada y el oficialismo sabe que perdió después de 16 años. Eso tiene un valor intrínseco. Por supuesto. Cuando contés legisladores, bueno, van a estar parejos, pero se sabe. Y creo que el gobierno apuesta a que le vaya más o menos así. Y que es una reacomodación en octubre, claro, de la política que recién empieza, Pato. Y sí, claro. Recién empieza y esta es la segunda prueba de fuego, porque esta es la segunda elección. Sí. Pero para la Libertad Avanza sí, esta elección importante va a ser este año y después de cara a las presidenciales hay que ver también cómo se reacomoda, claro, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cuestión de la AGN, estábamos hablando de Pichetto. Ahora viene la 4, creo, ¿no? Me parece. Sí, a la 4. Lo que te decía es que hay como un consenso general entre todos los proyectos para que se acorte el mandato de los auditores de 8 a 4 años, pero no hay una coordinación entre ambas cámaras para poder realmente definir, ok, cómo vamos a encarar la estrategia. Porque, por ejemplo, tenés una disputa, no sé si podemos ir a la placa, entre José Mayans y Germán Martínez en cómo abordarlo. Si querés ahora, después de la entrevista te lo cuento mejor, Pato. Perfecto, ahí está. Ella es Daniela Romero y nosotros vamos a ir a saludar a una diputada de la provincia de Buenos Aires. Presentación y estamos con ella. A ver. Ahí está Margarita Stolbizer, habitante del oeste del conurbano, diputada de Encuentro Federal. Margarita, acá saluda a Carlos Méndez. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo les va? Bien, bien. A todo el estudio, ¿cómo están? Bueno, mis compañeras van a preguntar enseguida por todo lo que tiene que ver con la sesión del próximo 4, qué posibilidades hay, temarios y demás, pero proyecto de Margarita Stolbizer para cumplir con el artículo 45 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 45 de la Constitución, diputada Stolbizer? A ver. Bueno, bastante oportuno recordarlo. El artículo 45 está dentro del capítulo que habla del poder legislativo, digamos, y de cómo se compone la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, el artículo 45 dice, primero que nada, que la Cámara se compone de los representantes elegidos de manera directa por el pueblo de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Y después dice que deben ser elegidos en proporción de 1 cada 33.000 habitantes o una fracción que no baje de 16.500. Sí. Pero lo que agrega es que después de cada censo, recordemos que los censos se hacían cada 10 años, claro, la pandemia nos desfasó y se hizo en el 2022, pero que después de cada censo, la Cámara debía reacomodar el número de representantes para cumplir con esa proporcionalidad. El primer problema que tenemos es que nunca se hizo. Entonces, la única ley que tenemos reglamentaria del artículo 45 que manda cómo debe estar conformada la Cámara de Diputados es una ley de la dictadura. Una ley dictada durante un decreto ley, en realidad, durante el gobierno de Viñone, cuando no estaba en vigencia actuando la Cámara de Diputados, el Congreso, y dispone
una composición del Congreso que nos ha llevado a un desfasaje tan grande como el que tenemos en la actualidad, donde hay provincias chicas sobre Claro, representadas y provincias grandes subrepresentadas. Es bastante difícil compatibilizar dos criterios que se deben tener en cuenta. Uno es el criterio de la proporcionalidad y es el que va a decir entonces cuántos diputados les corresponde a cada provincia en función de su población y tratar de compatibilizar esto con la idea de que las provincias chicas no pierdan representación, ¿no? claro. Porque eso llevaría a que si bajáramos o si cumpliéramos estrictamente con la proporcionalidad, algunas bajarían notablemente y otras subirían mucho. Por eso un poco la idea es, primero que nada, hay que cumplir con el artículo 45, porque la verdad es que eso hace ilegítimo el funcionamiento de una Cámara que está basada justamente en la proporcionalidad de sus habitantes. Es distinto al Sí, origen del claro, Senado, cuya representación totalmente. es la igualdad de todas las provincias, en todos los casos tienen tres. La Cámara de Diputados no. Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir con eso. Seguramente el problema surge que hoy el incremento tiene que ser tal porque no se fue haciendo Claro. paulatinamente después de cada censo, Ahora, ¿no? Margarita, Entonces, sí, sí. una pregunta, porque además a usted le toca por duplicado, porque supongo yo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Que esto tiene mucho que ver cuando se discute coparticipación federal, donde la provincia de Buenos Aires también está afectada, pero ¿qué pasa? Esto me lo contaba Felipe Solá. Nunca lo vamos a recuperar porque el gobernador que te ceda medio punto en función de Buenos Aires, que lo merecemos, no puede volver nunca más a su provincia. Y digo acá, ¿cómo vamos a hacer para que la provincia de Buenos Aires tenga más diputados y se los saquemos a la hermanita perdida? Digo, no sé, Tierra del Fuego, La Rioja, digo. Usted dice algo que es Sí. absolutamente cierto, pero ¿cómo se instrumenta políticamente? Mm. A ver, primero hay una muy buena reflexión en el sentido de relacionar esto con Con la la coparticipación. coparticipación. Yo nunca he sido, acompañé mucho a Solá en sus reclamos cuando Solá era gobernador, pero nunca me gusta pararme en el lado de una provincia que se victimice, porque la verdad que la provincia de Buenos Aires, yo tengo la suerte de representar a esta provincia, es la más grande y la más rica de la Argentina. Y yo creo que hay un principio de solidaridad dentro de lo que es un Estado nacional y federal, que es que tampoco la provincia más grande y más rica debería sacarle, sino más bien al contrario, debería darle a las provincias más chicas y más pobres. De todos modos, la explicación de por qué tampoco a esta altura hemos cumplido con otra manda que tiene nuestra Constitución, que es dictar una ley de coparticipación federal, bueno, justamente tiene dos razones. Una es porque depende, la propia Constitución lo dice, que esa ley de coparticipación sea convalidada por todas las provincias y entonces, tal cual decía Solá, ¿qué provincia va a avalar que le estén sacando un Claro. puntito? Ni Buenos Aires ni ninguna otra. Yo creo que hay otra razón por la que no tenemos ley de coparticipación, que es un mecanismo de distribución transparente y equitativo de los recursos. Es muy importante tener esa ley porque todos los gobiernos han hecho uso y abuso del poder discrecional del reparto. Recordemos los ATN, los adelantos del Tesoro de la Nación, que siempre se utilizaron para premiar y castigar. Las provincias que me ayudan les doy, las que no me ayudan no les doy. Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo en todos los gobiernos, la discrecionalidad en el reparto. Por eso no hay, porque los poderes centrales prefieren quedarse con ese poder de distribución de los recursos. Bueno, lo que nosotros ofrecemos frente a esta dificultad y esta contradicción que decía, es una solución que apunte, por un lado,
todo a cumplir con el artículo 45, pero no desfasarnos en lo que sería si lleváramos la proporcionalidad en los números en que está fijado el piso de representación actualmente por esa ley de la dictadura. Llevaríamos a un desfasaje muy grande, a una diferencia muy grande y a un incremento del número de la Cámara también demasiado. Y lo que tenemos que considerar es que tampoco hay relación en que más legisladores le vayan a dar más eficacia al funcionamiento de la Cámara. Yo creo que hay que cumplir, pero hay que tener algún cuidado en este punto. Entonces, lo que nosotros planteamos es llevar ese número, esa cifra repartidora que la ley del 83 había fijado en 161.000, bajarla y llevarla a 140.000. Permitir que las provincias más chicas tengan un piso de representación, pero que en lugar de 5 sea 4, para que no pierdan tanto. Y establecer a partir de ahí la proporción. Eso nos va a llevar, por supuesto, a una provincia de Buenos Aires que va a tener un gran número de diputados, pero en realidad eso es cumplir con lo que la Constitución dice. La provincia de Buenos Aires tiene casi 20 millones de habitantes, esos tienen que estar representados, porque de lo contrario se viola un principio que hace a la proporcionalidad, pero sobre todo es el principio de igualdad en el voto. El voto vale igual para un ciudadano de Buenos Aires, de San Luis o de Tierra del Fuego. Entonces no puede ser que para unos vale mucho más porque pueden elegir un diputado y para los de Buenos Aires no. Entonces hay que ser muy cuidadoso y poner todos estos parámetros en equilibrio, pero hay que cumplir con la Constitución. Diputada, ¿cómo le va? La saluda Daniela Romero. En línea con, Hola, Daniela. En línea con esto que estaba planteando sobre la proporcionalidad, un poco lo llevo a lo que veníamos hablando recién con el equipo sobre la integración de la AGN y parte del debate tiene que ver con eso de estas 3 sillas que le corresponden a cada Cámara designar y ese acuerdo político que hay detrás debería ser por proporcionalidad. Acá en la Cámara de Diputados se habló de un acuerdo también con su bloque. ¿Cómo cree que se puede llegar a destrabar y por qué sería Encuentro Federal como, por ejemplo, una representación del el republicanismo más centro, que es un poco lo que había trascendido de su bloque en cuanto a por qué designar a Emilio Monzó? ¿Y cómo cree que se puede llegar a destrabar esto? Porque, bueno, estábamos hablando recién que es un debate que tiene mucha presión, no solamente de parte de la Cámara, digo, del Congreso, sino también de parte de los trabajadores de la AGN. No, es que estamos en deuda, porque ya se debió haber designado a los auditores y no se hizo. A ver, primera cuestión para que quede claro, hay que separar esa discusión de la que yo estoy planteando porque no tiene nada que ver una con la otra. La discusión sobre la base de la proporcionalidad es la que manda el artículo 45 de la Constitución. Entonces, no pongamos porque no hay ninguna proporcionalidad ni ninguna otra cuestión que tenga que ver con la auditoría. La Constitución sobre la auditoría lo que sí dice es que el presidente de la auditoría lo debe designar el partido de oposición que tenga más cantidad de representantes. Eso es lo que establece la Constitución. Después, la Ley de Administración Financiera establece quiénes van a ser los auditores y lo que nosotros hemos buscado a través de un acuerdo parlamentario es que los 3 que les corresponden a la Cámara de Diputados tengan alguna proporcionalidad en el sentido de que el oficialismo mantenga uno y los bloques que conforman la oposición tengan los otros 2, y ahí apareció el nombre de Monzó. Particularmente, digo, es por las características personales que tiene Monzó, que es una persona que ha logrado conseguir y concitar adhesiones de distintos bloques políticos. Es una persona no solo por su trayectoria, por haber sido presidente de la Cámara, sino porque en realidad él pregona en el hecho muchas de las cosas que nosotros decimos desde el punto de vista político y hasta filosófico, que es la idea del equilibrio, de la búsqueda de consensos, del diálogo, y me parece que la figura de Monzó representa un poco estos valores que creo que deberían ponerse sobre la mesa.
Hoy el problema de la auditoría está más relacionado, yo lo planteé en la discusión en la comisión, con, por ejemplo, la dificultad para designar los miembros de la Corte. Entonces, a mí me enoja un poco en esos casos que, como no hay acuerdo para designar los miembros de la Corte, bueno, se trata el proyecto para aumentar el número de miembros de la Corte. Como no se ponen de acuerdo con la auditoría, bueno, aumentemos el número de los miembros de la auditoría. Y se busca trampear la falta de acuerdo. Nuestra Constitución, cuando establece mayorías calificadas, por ejemplo, para algunas votaciones o para algunas designaciones, lo hace justamente porque busca la construcción de los consensos, y eso es algo que la Argentina ha perdido. A mí me apena, me preocupa mucho de qué manera la polarización es cada vez más fuerte, la confrontación es cada vez más fuerte en la Argentina, e impide construir consensos para designar los miembros de la Corte, los auditores, el defensor del pueblo, tantos organismos en los que el acuerdo debería ser las características de las personas que se van a poner. Cuando se trató el tema de la Corte y ahora lo mismo, yo digo, más que discutir aumentar el número, discutamos cuál es el procedimiento para garantizar que los que lleguen sean personas probas, intachables, y que realmente no puedan tener el reproche de ningún lugar, ¿no? Eso no pasó cuando se trataron los últimos 2 pliegos. El gobierno insistía con 2 personas que tenían muchísimas observaciones. Bueno, como si en la Argentina no hubiera juristas de primer nivel para poder proponer, ¿no? Y yo creo que tenemos que volver a esa idea que buscó la Constitución en el armado de los consensos necesarios para hacer las designaciones, y no resolverlo aumentando los números y entonces ver qué negocios hacemos, a ver a quién ponemos en un lugar o en otro, y te doy uno y me das otro, ¿no? Margarita, todo esto que entra como en un sí. clearing, en una caja de compensaciones, entonces yo te doy uno en la Corte, vos me das uno en la auditoría y después vos me vas a dar otro en un juzgado vacante. Margarita, queda 1 minuto y medio, pero pregunta en 10 segundos, Caro qué Ramos, difícil. y usted responde, que maneja muy bien los tiempos, en 1 minuto, y nos vamos todos felices hoy que es viernes. ¿Cómo estás, Pregunte, Margarita? Ramos, Bueno, a ver. no, te quería llevar a la sesión del miércoles. La verdad que hay varios temas importantes, pero como hay poquito tiempo, me detengo en uno de ellos, que es el de jubilaciones. Antes contábamos que hay proyectos para recomponer los saberes, aumentar el bono, prestación proporcional, prórroga de la moratoria. Un poco, ¿cómo crees que se va a resolver toda esa discusión y qué es lo que va a terminar saliendo? Bueno, muy complejo porque sabes que en ambos temas hay una gran cantidad de dictámenes. Me da la impresión que los dictámenes de mayoría no van a tener un acompañamiento de la Cámara y entonces podrían ser rechazados. El mecanismo reglamentario es que si se rechaza el primer dictamen, en este caso los primeros dictámenes son de UP, se pasa a tratar el segundo. El segundo dictamen creo que es del oficialismo. Me da la impresión que tampoco tendrían posibilidad de ser aprobados. Y después viene el nuestro, que como dije también conceptualmente en el tema anterior, trata de poner un equilibrio en todas estas cuestiones. Seguir con un bono de 70.000 pesos después de 1 año y medio es una vergüenza. Nosotros llevamos eso de acuerdo a la actualización por inflación a 100.000 pesos, que es algo bastante equilibrado en realidad, y eso tratamos. Entonces, nosotros creemos que vamos a llegar, por rechazo de los dictámenes de mayoría y de primera minoría, a que se trate el otro, que es el nuestro. Pero bueno, lo primero que vamos a necesitar es conseguir el quórum. No nos olvidemos que los otros temas que se van a tratar son la emergencia por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y discapacidad, emergencia en discapacidad. Temas muy importantes, pero el primer desafío es conseguir el quórum. Margarita Stolbizer, con mucha síntesis, muchas gracias, hasta cualquier momento y buenos días. Buen fin de semana. Chau, que tenga buen día y buen fin de semana a ustedes. Gracias. Chau. Nos estamos yendo. Daniela Romero, muchísimas gracias. A ustedes. Caro Ramos, muchísimas gracias. Buen fin de. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.